Hola amigos, los saluda Patricia Zapatero desde EWTN, en donde estamos compartiendo una serie para poder entrar en la intimidad de cada uno de estos hombres, nuestros apóstoles. Hoy nos vamos a dedicar a dos de ellos que tienen el mismo nombre, a los dos Santiagos. Sabemos que uno de ellos es el hermano de Juan y es denominado en todos los evangelios sinópticos como los hijos de Zebedeo. Juan y Santiago de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor. Y el otro que encontramos en los listados de los 12 es Santiago, el hijo de Alfeo, también denominado y muy conocido como Santiago el Menor. Es bueno que dejemos en claro que no se trata de grados ni de santidad ni de importancia a nivel de persona, sino simplemente se separan destacando la importancia del rol que cada uno de ellos tuvieron a lo largo de la permanencia al lado del Señor y después en la iglesia posterior a Pentecostés. Es así como vemos que Santiago, el mayor con quien vamos a empezar, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, cuando Marcos enlista todos los nombres de los distintos apóstoles, ya cuando están los 12 reunidos, lo llama de una manera muy especial, tanto a él como a Juan. Dice en el versículo 16, los 12 que designó son Simón, a quien le puso el nombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes le puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Evidentemente, cuando el Señor los denomina Él mismo de esa manera, nos hace entrar como a pensar de que no eran justamente dos personas muy tranquilas. Si nosotros podemos entender lo que significa un trueno, ¿no? Que es algo que aparece de imprevisto, causa a veces hasta un sacudón, a veces cuando escuchamos un trueno que es precedido por un relámpago, vemos que hasta nos tiembla el piso donde estamos y a veces hasta hace algún tipo de destrozos. Eso nos indica que en apariencia no era una persona muy tranquila. Yo ahora voy a hablar de Santiago más que de Juan. Y imagínense que Lucas, cuando estaba ya terminando casi su misión, su caminar por la Galilea, y comienza Jesús a prepararse para iniciar su camino hacia Jerusalén, manda justamente a Juan y a Santiago a que le preparen el camino, que él los iba a ir siguiendo e ir visitando todas las aldeas que quedaban desde la Galilea hasta llegar a Jerusalén, donde todos sabemos lo que le espera al Señor. Pero justamente Lucas nos cuenta en el capítulo 9 una reacción que si lo tuviéramos acá sentado, hoy nos lo estaría contando de una manera un poquito avergonzado por la forma con que reaccionó con los pobres samaritanos. Me gustaría, antes de leerles este episodio, comentarles que este Santiago, junto con Pedro y con su hermano Juan, formaban parte del grupo del que tuvieron el privilegio de acompañar al Señor de una manera muy especial e íntima en los momentos importantísimos de su misión y de su caminar. Encontramos a este Santiago justamente antes del episodio que vamos a leer, testigo de la transfiguración. Imagínense lo que debe haber sido para este hombre que tuvo la oportunidad de presenciar a su Señor en la gloria, completamente iluminado, viéndolo irradiar toda la divinidad, que unos días más tarde, cuando le pide que le vaya a preparar el camino, un grupo de personas que inclusive él como judío los tenía con el mote de que eran herejes, ¿no? Eran personas que no tenían ningún tipo de derecho, inclusive a reclamar ninguna
preponderancia frente a Dios y mucho menos rechazar a este que estaba por pasar por su territorio. Y miren lo que cuenta Lucas para mostrarnos por qué el Señor lo llamaba de esa manera. Cuando se acercaba el día en que debía salir de este mundo, Jesús se encaminó con decisión a Jerusalén y envió mensajeros para que se adelantaran y le prepararan alojamiento en un pueblo de samaritanos. Pero allí no quisieron recibirlo porque se encaminaba hacia Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, dijeron: ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los destruya? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Y se fueron así a otro pueblo. Este texto lo encontramos en el capítulo 9, desde el versículo 51 al 56 del Evangelio según San Lucas. Este es uno de los momentos donde realmente Santiago debe de haber pensado: ¿qué se creen estos samaritanos? Encima que no gozan de la bendición de Dios porque se alejaron de la verdad. Recordemos que los samaritanos, también lo vemos en el episodio del Evangelio según San Juan, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ellos no rendían culto en el templo de Jerusalén porque tenían un culto especial donde ellos rendían cultos a Dios en el monte de Garitzim, que queda en el centro de lo que es la Samaria, la región de Samaria, que es como la región central. Si uno viene de la Galilea, que está al norte, y quiere pasar a la Judea, que está al sur, inevitablemente la Samaria era un territorio que debía de cruzarse. Entonces los samaritanos no gozaban de simpatía, ni hacia los judíos, ni los judíos lo querían a ellos tampoco. Y habitualmente había muchos problemas para aquellos judíos del norte que tenían que peregrinar, como en este caso, hacia Jerusalén. No les dejaban pasar o inclusive hasta los podían llegar a maltratar físicamente. Por eso vemos la reacción de Santiago. Me imagino yo que después de haber estado tanto tiempo escuchando a su maestro, Santiago hoy esto nos lo contaría con una especie de vergüenza, ¿no? De no haber entendido realmente el mensaje de misericordia, de perdón, de acogida que tenía Jesús con todos, inclusive hasta con los samaritanos y con todo aquel que se atravesaba por el camino. Pero hace un ratito les contaba que Santiago tuvo el privilegio de estar presente en los momentos centrales de la vida de Jesús. Fíjense lo que debe haber sentido, lo que comentábamos recién en el momento de la transfiguración. Fíjense además que otro momento que el Señor le hace participar es en Getsemaní. Es como que Santiago tuvo que hacer, y se ve que hizo interiormente, porque eso nos podemos dar cuenta en su vida, lo que resultó como testimonio y que lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, cómo tuvo que haber hecho este descender del monte Tabor hasta el monte de Getsemaní, hasta el monte de la agonía, a donde también él, junto con Juan y con Pedro, acompañó y se sintió de alguna manera privilegiado de que su maestro, temeroso y humillado, le pidiera que se quedara con él, hasta demostrándole esa necesidad de que no lo dejara solo. Pero bueno, todos sabemos también qué es lo que pasó, y tanto Pedro, Santiago y Juan nos contarían hoy un poco con dolor o desde un punto muy humano, diciendo: no pudimos quedarnos despiertos, no lo pudimos acompañar como él realmente nos lo pedía, y veíamos esa necesidad. Pero fíjense ustedes qué comparación, ¿no? Haber sido testigos de una gloria tan grande como en el monte Tabor, de ese resplandecer de Jesús, a pasar a esa humillación. Fíjense que Santiago también, junto con su hermano, son partícipes de que tal vez en el anuncio que el Señor iba dando de que tenía que ir a Jerusalén, y en la equivocada
esperanza que ellos tenían, que iba a Jerusalén para entrar de un modo triunfal, para sentarse como un rey, para poder de alguna manera reconquistar aquello que Israel había perdido, lo ven de esa forma, ¿no? Fíjense qué forma también de entender que lo que le habían pedido después de un anuncio semejante, de que el Hijo del Hombre tenía que ir hacia Jerusalén y en Jerusalén no iba a ser bien tratado, ellos no entendían, inclusive en algunos evangelios dicen en claro, después de este anuncio de la pasión, ellos no entendían y tampoco se animaron a preguntar, pero también discutían de quién iba a ser el más importante, quién podía estar a la derecha y quién podía estar a la izquierda de él. Y en uno de los evangelios, en el Evangelio de Mateo, estos hijos del trueno, ¿no? Que parece que se hubiesen comido vivo al mundo por su carácter y por toda su hidalguía, de repente intercede por ellos su madre, pidiéndole al Señor, claro, imagínense el privilegio, madre de dos de los que se lleva siempre para los momentos centrales de su vida pública y de su vida como Mesías, ¿no? Participó de la curación y la resurrección de la hija de Jairo, lo llevó cuando curó a la suegra de Pedro, también en los momentos, como decíamos, de la transfiguración, era como que siempre parecían inclusive hasta sus predilectos. Una vez leía en un libro algo tan lindo, que ellos no fueron elegidos por ser mejores o por tener algo que los distinguía de los demás apóstoles, sino que el Señor siempre se los llevaba a su intimidad y los hacía entrar para que pudieran descubrir realmente quién era, porque realmente eran los que menos lo comprendían. Yo creo que lo que le pasa a Santiago, bajar del Tabor y llegar a Getsemaní, es una peregrinación interior que cuando recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, lo hace muy claramente parte de su propia existencia. Esa misma peregrinación interior es la que va a tener que hacer él, porque Santiago es el primero, así como le decía el Señor cuando la madre le pidió si podía sentar a uno a la derecha y a otro a la izquierda, y le decía, pero ¿serán capaces de beber el cáliz que yo beberé? Efectivamente, Santiago es el primero de los apóstoles, el primero de los apóstoles en ser mártir. Es así como este Santiago, hijo del trueno, según nos cuenta los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, en el versículo 2, cuando Herodes Agripa lo manda a matar, que lo atraviesa con la espada, él se quería enemistar, quería mostrar que él estaba en contra de los cristianos y en el mismo momento también arresta a Pedro, pero vemos cómo Hechos cuenta el asesinato de Santiago de una manera sencilla y casi sin darle la mayor importancia. Nos dice así, mandó matar con la espada a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto agradaba a los judíos, decidió también arrestar a Pedro. Fíjense que en ese momento nos muestra cómo Santiago, a través de la recepción del Espíritu Santo, entendió que también él tenía que pasar del Tabor al Getsemaní. También él tenía que pasar esa agonía y esa entrega de sí mismo para poder alcanzar la gloria. Este Santiago el Grande, según la tradición, se lo reconoce como el gran evangelizador de España. Hay una tradición también diferente que nos dice que a lo mejor él no es el que fue evangelizando en vida, sino que fue su cuerpo el que fue trasladado y enterrado en Santiago de Compostela, que como todos saben es un centro de peregrinación increíble, no solo para los españoles, sino para todos los hombres de fe del mundo entero. Y esta peregrinación no solo es exterior, sino que con esto que estuvimos hablando de Santiago, nos marca cuál es realmente el peregrinar del hombre. ¿Cuántas veces tenemos que ir
desde el Tabor al Getsemaní en nuestra vida. Y tenerlo a Santiago como guía, como ese testigo que lo pudo, nos ayuda también a nosotros a hacer un verdadero peregrinaje interior. Ahora bien, me gustaría hablar un poco de Santiago, el hijo de Alfeo. Santiago, el hijo de Alfeo, también es mencionado al final como el hijo de María de Cleofás. Sabemos muy poco de él a través de los evangelios, pero sabemos mucho de él en su actuar en la iglesia primitiva. Sabemos que él estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén. Inclusive en Gálatas, Pablo nos habla de que es una de los pilares en donde se apoyó y creció la iglesia de Jerusalén. Se lo conoce también como el obispo, ¿no? A quien en algún momento Pablo hace entender en la carta a los Corintios que antes inclusive de reunirse con Pedro, se reúne con Santiago. Este Santiago que también se lo menciona en algunos evangelios como el hermano del Señor, oriundo de Nazaret, no como el otro Santiago, que sabemos que Santiago y Juan eran oriundos de Betsaida, ¿no? Del mismo lugar donde la gran mayoría, Andrés, Felipe y Pedro. Este era oriundo de Nazaret, compartía con el Señor el mismo pueblo donde el Señor había vivido y había pasado toda su infancia. Y este denominársele como hermano del Señor, junto con un tal José, hizo que muchas veces, como dice Pepe Alonso, nuestros hermanos esperados, sostuvieran de que la Virgen María había tenido más hijos después del nacimiento de Jesús. Pero eso es no entender lo que significa el ser hermano en el ambiente semita. El ser hermano en el ambiente semita significaba ser parte de una misma familia, ser parte de un mismo clan, ¿no? Compartir una misma historia. Eso era lo que les hermanaba. Pero bueno, ahí es donde también está mencionado y no quería dejar de decírselos a ustedes. Fíjense lo importante que es Santiago para la iglesia después de Pentecostés, este Santiago el Menor, que va a tener un desempeño y un rol muy importante en lo que fuera el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Tanto él como Pedro ayudaron a que desaparecieran esas trabas que se le ponían a todos aquellos que querían seguir a Cristo pero que no provenían del judaísmo. Santiago, en esa resolución que hace él mismo en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, es el que dice que no se le pueden imponer otras cosas a los paganos, sino que simplemente se abstuvieran de comer la carne ofrecida a los ídolos, a los dioses paganos, ¿no? A los ídolos paganos. La carne de animales sin desangrar y que se abstuvieran de relaciones no morales, no fuera del matrimonio. Esas son las tres pautas que se le ponen a los paganos, siendo que antes había una fuerte convicción de que para poder llegar a ser cristiano debían de ser judíos. Si ustedes me permiten, me gustaría resaltar que es uno de los primeros pasos prácticamente que van poniendo en la evangelización, ¿no? Porque lo que logra Santiago en este discurso es, de alguna manera, hacernos ver cómo se puede llegar a Cristo sin dejar de ser quienes somos, sin perder nuestra historia, nuestra cultura, nuestra forma a lo mejor de actuar y de vivir, sino en esa cultura, en esa forma de actuar, en esa forma de vivir, poder hacer que el Evangelio sea la base y transformar todo aquello que vaya en contra del amor, del perdón y la misericordia. Yo creo que estos dos Santiagos nos indican caminos interesantísimos en nuestra vida de fe. Nos muestran cómo realmente el peregrinar
es nuestra vocación y nuestra acción y nuestra misión. Nadie en este mundo se puede sentir que ya llegó, que ya está, que aquello que vivió es lo que va a ser hasta el momento que nos encuentre la muerte, sino que Santiago el Mayor nos invita a que no desfallezcamos y que no nos detengamos en un camino que realmente siempre, cuando es de la mano de Dios y con Dios en el corazón, nos lleva a prepararnos para vivir la gloria eterna. Y Santiago el Menor, que lo que se conoce es que fue lapidado alrededor del año 62 aproximadamente, y eso lo podemos conocer a través de un libro, no de ningún padre de la Iglesia, sino de un historiador judío como es Flavio Josefo, que nos narra que Ananos, el hijo de Anás, el sumo sacerdote Anás, lo envió a lapidar y a acabar con su vida aproximadamente en el año 62. Otra cosa importantísima de nuestro Santiago el Menor, se le atribuye la autoría de una de las cartas más importantes que están en el Nuevo Testamento. La primera, después que aparece la carta a los hebreos, la que le sigue, la primera carta católica, la primera carta universal, en donde Santiago, realmente a mí me encanta pensar que parece una carta, una exhortación apostólica, porque con un corte exhortativo, con un corte catequético, con un corte sapiencial, ¿no? Nos hace acordar a los libros de la sabiduría, de Proverbios, nos narra la importancia que hay en nuestra vida como cristianos de mostrar nuestra fe a través de las obras. Si no demostramos nuestra fe a través de las obras, es como que nuestra fe es estéril, que nuestra fe está muerta. Nosotros, si creemos en Dios, lo tenemos que saber demostrar en cada momento de nuestra existencia. Otra de las cosas que la carta de Santiago nos deja muy en claro es la alegría ante la prueba. ¿Cuántas veces los cristianos nos entristecemos o nos sentimos de alguna manera como probados, pero maliciosamente por Dios? Santiago nos dice, bienaventurado aquel que es probado, porque Dios nunca manda el mal, siempre es para el bien. Y es la manera que tenemos realmente de demostrar a quién le creemos, cómo lo creemos y realmente lo que vamos eligiendo a cada paso en nuestra vida. Otro de los puntos hermosos que a mí me encanta y que digo, qué actualidad, y a veces el Papa Francisco lo trata tanto en sus discursos, ¿no? Y en sus homilías, que es el tema de la lengua. Santiago nos indica de que la lengua es un órgano de destrucción masiva, como diríamos hoy día. Por supuesto que él no usa esa terminología, pero cómo realmente podemos matar, cómo realmente podemos destruir la vida, el prestigio, lo que es el nombre de un hermano. Y por último, una de las cosas que nos enseña Santiago es el real y verdadero valor. ¿Dónde está la riqueza? La riqueza del hombre no está en los bienes, en las posesiones. Tampoco podemos ver a través de sus cartas que la importancia de una persona es por el rango o la importancia social o por su condición económica. Santiago nos indica que la importancia y el tesoro del hombre está en su fe, en lo que está en su corazón, y nos enseña cómo no hacer acepción de personas en nuestras comunidades. Fíjense la carta desde qué tiempo, primer siglo de la era cristiana, ya estaba exhortando a eso, que a veces por nuestra humanidad y por dejarnos llevar por las apariencias, que él lo destaca de una manera muy especial, podemos también nosotros cometer ese mismo error, caer en ese prejuicio de tratar de tomar al hermano y de recibir al hermano por lo que aparenta, por lo que tiene, por lo que a lo mejor
implica su posición en la política, en la sociedad, ¿no? Me gusta esa parte donde dice, qué mal estaría que porque entra un rico lleno de oros, le decimos a un pobre que está sentado en un determinado lugar, vamos, levántate y déjale el lugar a este que realmente es a quien quiero agasajar. Yo creo que los dos Santiagos nos muestran, nos describen y nos ayudan de una manera muy humana, porque a mí lo que me gusta de esto es rescatar que la humanidad puede ser transformada por el Señor Jesús si lo dejamos. Esa es nuestra misión y espero que con este sentir, que con estas ganas, que también vos tengas ganas de seguir acompañándonos para que ellos nos puedan seguir contando desde dónde vinieron y cómo llegaron a ser los apóstoles de Cristo. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. Chao.